Las reformas laborales están entre los principales argumentos que hoy se exponen contra la Ley de Integridad Pública en la Corte Constitucional. Hoy tendrán la palabra 26 demandantes contra la normativa y los representantes del gobierno. Con la aprobación de la Ley de Transparencia Social, la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, pasará a ser parte del Centro de Inteligencia Estratégica. Podrá inmovilizar fondos provenientes de operaciones que considere sospechosas. En la segunda entrega sobre el financiamiento a partidos y movimientos, Televistazo muestra que desde el 2008 el Estado entregó 263 millones de dólares a estos grupos, pero el control de esos gastos fue deficiente o casi nulo, según observatorios y organizaciones sociales. El caso de un no vidente que fue impedido de tomar el transporte municipal en Quito con su perro guía pone en evidencia que incluso en las grandes ciudades no existen suficientes facilidades para la movilización de casi 500,000 personas con discapacidades. 3 ataques armados en menos de 15 minutos dejaron 6 muertos y 3 menores heridos en el norte de Machala. La Embajada de Estados Unidos alerta de falsas ofertas de visas ofrecidas por traficantes de migrantes en la red social TikTok y advierte que quienes utilicen estos documentos falsos serán deportados. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este miércoles 27 de agosto del 2025. La Corte Constitucional ya instaló la audiencia por demandas contra la Ley de Integridad Pública, Pedro. Sí, Estefi, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta norma, promovida por el presidente Noboa, ya ha sido rechazada por varios gremios. La Corte, semáforo de las leyes. En la Corte Constitucional se realiza la audiencia sobre las 26 demandas presentadas en contra de la Ley de Integridad Pública. Es la norma que, entre las 3 impulsadas por el presidente Daniel Noboa, ha recibido mayor rechazo, especialmente por parte de los gremios de trabajadores. Lo informa Jacqueline Rodas. A las 10:30 de la mañana empezó la audiencia para tratar las 26 demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley Económica Urgente de Integridad Pública, promovida por el presidente Daniel Noboa. Hasta el mediodía, la Corte Constitucional escuchó a demandantes que cuestionaron, por ejemplo, que la ley viola la unidad de materia. ¿Qué tienen que ver 25 reformas en temas de niñez y adolescencia, en temas de tránsito, en temas de migración, en temas de justicia, en temas de cooperativas, e inclusive algún asambleísta agencioso dijo, bueno, ya que estamos entrados en gastos, de una vez para rematar, métele una remisión tributaria. Para Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores, la ley debe declararse inconstitucional porque promueve los despidos arbitrarios. Estamos aquí para demostrar con deliberación pública y en derecho de que existen servidores públicos que a pesar de contar con evaluaciones de 100 sobre 100 han sido despedidos, al igual que médicos, enfermeras, técnicos. Otro artículo observado es el que permite al Consejo de la Judicatura declarar la emergencia de la función judicial. Excede las atribuciones del Consejo de la Judicatura y pone en riesgo la independencia judicial, pues podría usarse como herramienta de presión institucional, de extorsión a los jueces. La audiencia no terminará hoy. El juez ponente, José Luis Terán, dio 10 minutos a cada uno de los 26 demandantes. El mismo tiempo tendrán los 4 demandados: la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría. Luego vendrán las réplicas. Además, la Corte escuchará a más de 20 personas que pidieron intervenir como terceros interesados en la causa. La Ley de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa, es la norma más cuestionada. Sus detractores critican los despidos intempestivos, evaluaciones obligatorias a funcionarios y medidas que podrían afectar a jueces y adolescentes infractores. Enseguida los detalles. La Ley de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa, con 26 demandas, es la más cuestionada de las 3 que se debaten en la Corte Constitucional.
Los artículos más polémicos son los que, según los demandantes, facilitan el despido de servidores públicos porque permiten terminar contratos de manera inmediata. Ha sido un símbolo para despedir a miles de trabajadores del sector de la salud. Gremios de médicos, profesores y empleados públicos se mantienen en vigilia fuera de la Corte Constitucional. Rechazan la ley que plantea evaluar a 453,000 funcionarios del Estado. Las pruebas medirán desempeño y cumplimiento de objetivos y quienes no las pasen en caso de reincidencia podrán ser despedidos. Los demandantes la consideran una ley regresiva de derechos y que ha servido para despedir a casi 5,000 trabajadores públicos. Nosotros vamos a demostrar con nuestros compañeros abogados de manera técnica y jurídica la violación y la regresividad de estas normas. La ley de integridad pública también genera controversia por el endurecimiento de sanciones para adolescentes infractores y la posibilidad de declarar en emergencia la función judicial. Esta última medida permitirá nombrar jueces fuera de los concursos que ordena la ley, lo que genera el rechazo de jueces y fiscales. Mientras la Corte analiza la ley, sus artículos están en plena vigencia, con excepción de la disposición que obligaba a la Junta de Política y Regulación Financiera a decidir qué cooperativas deberán transformarse en bancos. Para el gobierno, en cambio, esta ley fortalecerá la transparencia, combatirá la corrupción y mejorará la eficiencia en la gestión pública. Inició la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente Lenín Moreno, su círculo familiar, amigos y exfuncionarios por el caso Sinohydro, que los investiga por el delito de cohecho relacionado con la construcción del Coca-Codo Sinclair. Fabiola Santana informa que Moreno es procesado en calidad de ex vicepresidente durante el correísmo. La audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno, su círculo familiar y otros, se instaló luego de más de 2 años de diferimiento. El expresidente y su esposa Rocío González se conectaron vía telemática desde Paraguay, donde residen. Desde Estados Unidos, su hija Irina. Desde Ecuador, sus hermanos Guillermo y Edwin. Y desde Panamá, los esposos Javier Macías y María Auxiliadora Patiño, quienes fueron detenidos en abril pasado con fines de extradición. Otros procesados y sus abogados estuvieron en la sala de la Corte Nacional, como el empresario Conto Patiño, su esposa, 3 hijos y nieta. Algunos, por su avanzada edad, se retiraron con la autorización del conjuez Olavo Hernández. La primera parte de la audiencia es para analizar si hubo motivos para declarar la nulidad del caso. El abogado de Moreno y González, David Mesa, dijo que sí, porque en marzo del 2023 se formularon cargos contra el expresidente sin pedir la autorización en la Asamblea. De su parte, el fiscal general Wilson Toainga pidió que se declare la validez de todo lo actuado. Hasta el cierre de este informe se exponían los argumentos de nulidad de los demás procesados, 24 en total. Por la cantidad, el conjuez dio 10 minutos para cada intervención y al final decidirá si valida o anula el proceso. De validarlo, será luego el turno de la Fiscalía, que emitirá su dictamen acusatorio contra los procesados y pedirá que se los llame a juicio. El delito que se investigó es cohecho alrededor de la construcción de Coca-Codo Sinclair, obra emblemática del gobierno del expresidente Rafael Correa. Según la Fiscalía, la empresa estatal china Sinohydro pagó sobornos por $76 millones entre 2009 y 2018, utilizando a terceras personas bajo la fachada de falsos servicios. Inicialmente eran 40 los investigados, pero la Fiscalía se abstuvo de acusar a 16. Además de Moreno, su familia, amigos y exfuncionarios, están procesados 3 exfuncionarios de la constructora y el ex embajador chino Cai Rungo. Ninguno asistió a la audiencia. La Unidad de Análisis Financiero UAFE fue transferida al Centro Nacional de Inteligencia. La Ley de Transparencia Social le otorga nuevas facultades, como inmovilizar fondos provenientes de operaciones sospechosas en el sistema financiero. Paul Romero con el informe. La Asamblea entregó nuevas funciones a la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita al Centro Nacional de Inteligencia. Es uno de los principales cambios que los legisladores del oficialismo incorporaron en la Ley de Solidaridad, aprobada este martes con 78 votos, y que el gobierno presentó para controlar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro. La UAFE tendrá jurisdicción coactiva y podrá disponer como medida cautelar de manera inmediata la inmovilización de fondos en el sistema financiero, con base en informes de operaciones sospechosas verificables de los subsistemas de inteligencia.
Esta medida administrativa será excepcional y ejecutada por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y podrá mantenerse por 8 días hasta que los jueces especializados ratifiquen la medida, la modifiquen o la revoquen. Una vez que inicie la instrucción fiscal, los fondos congelados pasarán a una cuenta del Banco Central. La UAFE también podrá realizar análisis de la información financiera, tributaria, económica, patrimonial, societaria de las máximas autoridades del gobierno central, sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero establece una salvedad. Una vez terminado el análisis, no podrá realizar otra investigación financiera a las autoridades auditadas por el mismo periodo analizado. La potestad para designar al director de la UAFE se mantiene en el presidente de la República. En el segundo día de la gira presidencial en Japón, Daniel Noboa se reunió con el ministro de Economía, Yoshihiro Muto, a quien le habló del interés de concretar un acuerdo comercial con ese país asiático. El mandatario también participó en un foro de promoción de comercio, de inversiones con empresarios japoneses, entre ellos representantes de la marca Suzuki, con quienes firmaron un acuerdo para recibir $1.100.000 para el programa Jóvenes al Volante, que contempla educación, desarrollo y actividades de sostenibilidad. Esa empresa también se comprometió en $5 millones para promover el empleo, además de donar 10 carros para jóvenes líderes comunitarios. Partidos. Retrato de la política. La entrega de dinero público a las organizaciones políticas tiene una arista que preocupa a los observatorios electorales, la de la justificación de los gastos. Dos analistas entrevistados por Televistazo aseguran que mejorar el control del gasto es clave para la transparencia de todo el sistema. Es una norma simple. Cuando se recibe dinero ajeno hay que rendir cuentas, pero que sea simple y obligatoria no significa que todos la cumplan. No hay una rendición de cuentas completa en la materia. En Ecuador se sabe cuánto dinero se destina a los partidos y movimientos políticos que cumplen con determinados requisitos. No obstante, se desconoce en buena medida a qué se destina ese dinero. Comencemos con lo que se sabe. ¿Cuánto se destina o cuánto se destinó desde el 2008, cuando el financiamiento estatal a las organizaciones políticas fue aprobado? $263 millones. Casi $250 millones entregados a los políticos, a los partidos políticos en campañas electorales. El legislador Esteban Torres dio la cifra en la Asamblea hace unos días, mientras se debatía si eliminar o no el financiamiento estatal a los partidos políticos. Al final se eliminó, pero eso no quitó la duda sobre lo que los partidos y movimientos han hecho con el dinero que ya recibieron. Contraloría ha alado las orejas no solo de los partidos, sino también del CNE. En algunos informes ha dicho que hubo falta de procedimientos y metodología para la verificación por parte del CNE del uso adecuado, registro y soporte documental. Es que para cualquier ciudadano conocer al detalle el uso que los partidos políticos han dado al financiamiento estatal es casi imposible. Lo que se publica por parte del CNE son informes como estos. El reporte del Partido Social Cristiano en el 2023 que dice que de recursos públicos gastó $463.000, o el del Movimiento Creo que gastó $528.000, o el de la Revolución Ciudadana que en el 2021 justificó gastos por $20.234, solo por poner ejemplos. Pero el detalle de los montos, los comprobantes, los sustentos, esos no se hacen públicos. Estos se quedan en la institución electoral y no necesariamente se ponen a disposición de la ciudadanía en general mediante lo que corresponde a la transparencia activa, con lo cual los datos terminan siendo limitados. Para muestra, sigue sin tenerse a hoy la información de la liquidación de los gastos de campaña de los dos finalistas de la última segunda vuelta presidencial. Por eso, pese a la opacidad que ha rodeado al uso de los fondos públicos por parte de los partidos, hay quienes piensan que el problema no está en el financiamiento, sino en la falta de control. El eliminar el financiamiento público y el abrir las cuentas para que ingrese todo tipo de dinero, y habrá mayores posibilidades de que ingrese dinero mal habido en la campaña electoral, que ya en la actualidad estoy seguro que existe. Y aunque él no está totalmente de acuerdo, no es bueno que el Estado financie la política.
En este momento en particular también coincide en que si el control no mejora, quitar el financiamiento estatal puede convertir al remedio en algo peor que la enfermedad. Que abrirle las puertas al financiamiento ilícito. Si en este momento, con ese acceso, por ejemplo, a la promoción electoral a través de este fondo, se tiene ya organizaciones cuestionadas por el levantamiento de fondos para financiar sus campañas, ¿qué va a pasar cuando simplemente esté abierto todo? La Asamblea eliminó ya el financiamiento estatal para los partidos políticos, pero esta reforma solo entrará en vigencia si es que se ratifica su apoyo en una consulta popular. Esta noche en Televistazo, la tercera entrega sobre el financiamiento a partidos y movimientos mostrará la realidad de las organizaciones políticas pequeñas. Sobreviven con sus propios medios, pues el presupuesto público llega principalmente a los movimientos y partidos nacionales. Desde la madrugada, un deslizamiento mantiene bloqueada la vía E20 en el tramo Baeza-Papayacta. Maquinaria del Ministerio de Transporte trabaja ya en la zona para retirar los escombros y habilitar la circulación. Por ahora, la ruta alterna es Pifo, Ambato, Puyo, Tena. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador advirtió de cuentas en la red social TikTok que ofertan visas falsas. Señaló que se trata de un fraude por parte de coyoteros. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. En la red social TikTok están circulando videos en los que se están ofreciendo visas falsas o promociones para entrar a Estados Unidos. Así lo informó la embajada de ese país en Ecuador y advirtió que se trata de mensajes fraudulentos. En medio del aumento por la demanda de visas de cara al Mundial de Fútbol en 2026, la embajada advirtió que son traficantes de personas quienes están detrás de las publicaciones y recordó que usar esos documentos para cruzar la frontera ilegalmente es un delito. En julio pasado, un hombre fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con una visa falsa. La embajada ya ha advertido en agosto del uso de TikTok para otros engaños, como supuestas cancelaciones de redadas migratorias o que quienes soliciten asilo en la frontera les permitirán el ingreso. Y asegura que es falso, por lo que pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar. El ejército ecuatoriano abrió sus inscripciones para oficiales especialistas y de tropa. Los interesados podrán formar parte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro ESMIL o de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército vencedores del CENEPA ESFORCE. La ESMIL busca perfiles profesionales en Derecho, Contabilidad o Auditoría, Medicina, Odontología y Psicología Clínica, mientras la ESFORCE busca licenciados, tecnólogos o técnicos en Enfermería, Emergencias, Paramédicos, Laboratorio, Fisioterapeuta, Bioquímico, Finanzas, Administración y Música. Según la especialidad, se piden requisitos específicos. La inscripción se hace en línea en la página web del Ejército. Mundo. Un nuevo tiroteo enluta a Estados Unidos. Un joven de 20 años abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de la iglesia de la Escuela de la Anunciación en Minneapolis, mientras los estudiantes participaban de la primera misa del año escolar. 2 niños murieron mientras rezaban en las bancas y otras 17 personas resultaron heridas, 14 menores de edad y 3 adultos. Varios alumnos salieron huyendo del lugar cubiertos de sangre. El atacante se suicidó en la parte posterior del edificio. Las autoridades aún no han revelado su identidad y si tenía o no algún vínculo con la institución. Israel ordena el desalojo de la ciudad de Gaza previo a la ocupación por parte de las fuerzas de defensa. Dicen que aún hay espacio en el sur para que se instalen los nuevos desplazados. El centro y el oeste de la ciudad de Gaza son sitios de alta concentración de desplazados, obligados a huir una y otra vez por los ataques de Israel. Esta localidad también está en ruinas y poco más de 1 millón de personas deben salir de ahí nuevamente. Estamos en peligro. Vinimos aquí buscando seguridad, pero ahora el bombardeo está cerca, dijo
explicó Hassan ante el anuncio de la ocupación de Gaza. Nidal dice que con su familia son desplazados de Jabalia, una localidad al norte donde todo fue destruido. Y este trabajador municipal declara que Israel está obligando a la gente a vivir en espacios diminutos y superpoblados. El ejército israelí les ha dicho que aún hay espacios en el sur donde pueden instalarse, que ahí recibirán alimentos y otras ayudas a las puertas de una nueva ofensiva para la ocupación total de la ciudad. Las fuerzas de defensa aseguran que en zonas de Gaza todavía hay milicianos de Hamás. La toma de estas áreas en el territorio palestino se da en medio de la presión al grupo islamista para que libere a los rehenes y devuelva los cuerpos de los que han fallecido en cautiverio. Mientras tanto, no hay señales de que vaya a producirse un alto al fuego. Los mediadores cataríes y egipcios insisten en la necesidad de una negociación y Estados Unidos analiza hoy en un encuentro con funcionarios de Israel en la Casa Blanca las consecuencias de la escalada en este conflicto. Autoridades sanitarias en Estados Unidos elevan las alertas por el aumento de muertes debido a una bacteria letal, la Vibrio vulnificus, conocida como la bacteria come carne. Deja 9 fallecidos y hay 32 infectados, la mayoría de casos en personas que tenían heridas abiertas o sistemas inmunológicos comprometidos. Una bacteria que come carne tiene en alerta a la población de Estados Unidos. Es la Vibrio vulnificus, que vive en aguas saladas y cálidas y que una vez dentro del cuerpo avanza rápidamente liberando toxinas, destruyendo tejidos y puede ser letal. Los casos se concentran en regiones cerca del Golfo de México. Hay 4 muertes en Florida, 4 en Luisiana y 1 en Carolina del Norte. Pero también hay infectados en otros estados. La mayoría son personas que tenían heridas abiertas y entraron al mar, lo que permitió que esta cepa agresiva ingresara a su organismo. Los médicos advierten que la infección también puede ocurrir por consumir mariscos crudos como ostras o almejas. Se estima que 1 de cada 5 personas que contraen la bacteria come carne muere, a veces en 1 o 2 días. El profesor Antarpret Jutla, de la Universidad de Florida, experto en cómo los procesos climáticos influyen en el aumento de enfermedades infecciosas, advierte de un incremento de casos por el calentamiento de los océanos, junto a una mayor concentración de plancton y clorofila que influyen en la proliferación de la bacteria. En 2023 hubo 46 casos reportados, en 2024 84 y este año van 41. Y quedan 4 meses más del 2025. Dinamarca exige explicaciones a Washington tras detectar a 3 estadounidenses tratando de convencer a los ciudadanos de Groenlandia de independizarse. El Ministerio de Asuntos Exteriores danés citó al encargado de negocios de Estados Unidos luego de descubrir que al menos 3 allegados al expresidente Donald Trump realizaban actividades encubiertas para persuadir a la población de cortar lazos con Copenhague. Groenlandia es un enorme territorio danés semiautónomo en el Ártico, codiciado por Trump, supuestamente por razones estratégicas y de seguridad. El gobierno de Dinamarca ha dejado claro que la isla no está en venta. El megacohete Starship de SpaceX realizó con éxito su 10ª prueba de vuelo tras varios fracasos ocurridos este año. La nave de la empresa de Elon Musk sigue siendo la apuesta principal de la NASA para volver a la Luna en el 2027. Sin embargo, fallas, explosiones y otros sistemas que aún no se han probado podrían retrasar más la misión. La meganave de SpaceX de 120 metros de altura dominó su vuelo de prueba número 10. Fue un despegue limpio. Starship 37 se separó del cohete Super Heavy B-16 y desplegó 8 satélites de prueba, cargas ficticias diseñadas para simular el peso, la liberación y la verificación de los mecanismos. Minutos después, el cohete Super Heavy amerizó en aguas del Golfo de México en una maniobra de retorno controlado para su posterior recuperación y reutilización. Mientras que la nave Starship, en su retorno a la atmósfera, puso a prueba las placas del escudo térmico. Algunas se desprendieron y parte de un alerón sufrió daños por el calor. La NASA tiene planificado usar una versión adaptada de la nave Starship, diseñada para llevar astronautas a la Luna en 2027.
La NASA y SpaceX firmaron un contrato en 2021 por $2.890 millones para desarrollar el módulo para volver a la Luna y acordaron alcanzar este objetivo en 2024. Pero queda mucho por hacer. Starship necesita una gran cantidad de combustible para alcanzar la órbita lunar. Para ello trabajan en el uso de tanker ships, naves para transferir combustible al Starship durante su vuelo. Una maniobra jamás realizada y que podría retrasar aún más el... Un video que muestra a una persona no vidente impedida de ingresar al transporte público en Quito ha generado controversia por las serias barreras que enfrentan las personas con discapacidad para movilizarse en ciudades que no les ofrecen facilidades. Un equipo de Televistazo puso en evidencia esta situación y Carla Delgado preparó un informe. ¿Por qué razón no puedo entrar con un perro de asistencia? Este video se hizo viral en redes sociales. Una persona no vidente junto a su perro guía fue impedida de ingresar a la estación de la Ecovía en Quito. Y no solo eso, sino que el guardia de seguridad le pedía leer las instrucciones sobre el ingreso de mascotas al transporte público, aunque era evidente que no lo podía hacer. Ya, yo sé, pero mira, ahí están las normas. Grábeme nomás, no pasa nada. A ver, déjame esperar que yo soy una persona ciega, yo no puedo ver las normas. 19 años en los que hemos sufrido lo indecible. Y este es un hecho más. Ya hemos poco a poco ido endurando la piel. Dice que esto es apenas una muestra de las barreras con las que personas con discapacidad se topan a diario en todo el país, no solo en la capital. Televistazo lo comprobó en un recorrido de apenas 2 horas. Todo esto revierte peligro, que yo tenga que salir a la... Edificios que no tienen rampas, o rampas que existen pero no cumplen las normas, o pisos podotáctiles para las personas con discapacidad visual que les debería permitir guiarse de forma autónoma y segura, pero que normalmente están obstaculizadas, por ejemplo, por vehículos. Y hay situaciones aún más complejas, como las que muestra Patricio, que perdió la movilidad de su pierna por un accidente de tránsito a los 16 años. Intentó abordar una unidad de transporte municipal, pero no lo consiguió. Rampas que no son rampas y vehículos que no respetan las puertas de ingreso. ¿En qué rampa mismo me quedo? Lo preocupante, dicen, es que el Ecuador es un país con leyes robustas para las personas con discapacidad. Desde la Constitución de 2008, que reconoce la igualdad de derechos y la inclusión de personas con discapacidad, hasta las normas INE que regulan la accesibilidad. ¿Y tantas leyes para qué? Lo que necesitamos son acciones. Normas y leyes que quedan solo en el papel porque en la práctica no se cumplen. El Oro. Bandas en disputa. En tan solo 15 minutos, la violencia se desató en Machala, provincia del Oro. 3 ataques armados ocurridos en barrios del norte dejaron 6 muertos y 3 heridos. Entre ellos, una familia que regresaba de un templo evangélico, un taxista y una pareja que iba en moto. Informa Fabricio Lapo. 15 minutos bastaron para teñir de violencia la noche en Machala. 3 ataques armados casi simultáneos dejaron 6 muertos y 3 heridos en 3 zonas del norte de la ciudad. El primero ocurrió a las 23 horas en el sector Dos Bocas. Una familia regresaba a casa en un taxi después de participar en un acto religioso en un templo evangélico, cuando 6 hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon. Dentro del auto murió Beatriz Cacao de la Cruz, de 37 años. Su pareja Tito Fernández Peña, de 58. Alcanzó a ser trasladado a una ambulancia, pero falleció minutos después. El conductor del taxi intentó huir del ataque, pero cayó abatido a pocos metros. Y 3 adolescentes, hijos de Beatriz, resultaron heridos. En el parabrisas y la carrocería quedaron los orificios de los disparos. Al parecer ellos venían festejando, parece un cumpleaños, y luego sujetos que venían con fusiles los interceptaron, les pusieron el vehículo adelante y les dispararon a diestra y siniestra.
10 minutos más tarde, en el barrio Cristo del Consuelo, a tan solo 1 kilómetro, otro taxista fue asesinado. Ángel Cruz Alviar, de 66 años, quien llevaba 4 décadas en la profesión, recibió 6 disparos. 2 hombres en moto lo atacaron en plena vía mientras buscaba clientes. El taxista fue trasladado en la parte posterior de un patrullero, pero llegó sin vida al hospital. Casi al mismo tiempo, 4 cuadras más adelante, en el barrio La Floresta, una pareja que se movilizaba en motocicleta fue emboscada. Andy Cabezas, de 32 años, murió en el lugar. Su acompañante, Juliana Corozo Arroyo, de 24 años, falleció horas después en un hospital. La policía presume que los 3 hechos están relacionados, aunque hasta el cierre de este informe evitó pronunciarse públicamente. En la provincia de El Oro, el grupo criminal Los Lobos mantiene una guerra entre sus integrantes y también contra la fuerza pública. En el último mes, la captura de un cabecilla agravó la situación de criminalidad. Merlin Ochoa informa además que en agosto es el mes con más muertes violentas del año. La provincia de El Oro se ha convertido en un campo de batalla y con 72 crímenes, agosto es el mes más violento en lo que va del año. Según información oficial, las calles, los puertos y las fronteras están marcados por la sombra del grupo delictivo Los Lobos, la organización criminal que comenzó como una disidencia de los choneros en el 2021. Los datos a los que Televistazo tuvo acceso revelan que el enfrentamiento no es solo entre mafias, también contra el Estado. La madrugada del 9 de agosto, hombres en moto dispararon contra la sede del Comando de El Oro en pleno estado de excepción. Una semana después, el 16, un vehículo de la Policía Antinarcóticos fue emboscado en Puerto Bolívar. Y el 24 de agosto, mientras la policía capturaba a alias Leonidas, un cabecilla de 24 años, la violencia escaló. Un patrullero fue atacado en Puerto Bolívar y un cabo de la policía asesinado en Santa Rosa. Los Lobos respondieron con panfletos amenazantes contra policías y militares. El detonante es la economía criminal. Las bandas se disputan los negocios que sostienen a toda una provincia de 715,000 habitantes y 14 cantones. En Puerto Bolívar, en Machala, está una de las terminales portuarias usadas por los narcos para exportar cocaína. En Huaquillas, frontera con Perú, tiene 23 pasos clandestinos donde circulan armas, droga, precursores químicos y contrabando. En 3 cantones hay minería ilegal y camaroneras que se han convertido en otro frente de extorsión. En los operativos, incluso la policía ha encontrado casas con caletas que funcionarían como escondites o bodegas para cargamentos. Los uniformados reportan 3 grupos criminales que disputan el control de rutas, puertos y negocios. Son los Lobos, los Aubox que se desprenden de los Lobos y los choneros. Sin embargo, los que tienen mayor poder criminal son los Lobos, que han hecho de este territorio. Multas, deterioro en los vehículos y lentos trámites son algunas de las complicaciones que tienen los centros de retención vehicular y que han provocado el colapso en estos sitios. Los propietarios prefieren otras opciones, como lo explica ahora Estefanía Arias. Una vez que estos automotores ingresan a los centros de retención vehicular, se desata una serie de problemas económicos, legales y logísticos que han provocado que estos sitios colapsen. Vamos en orden. Cada día que el vehículo permanece en el patio genera un cargo por estadía. A esto se suman las multas, la de la contravención o delito que causó la retención de la moto o carro y cualquier otra que tenga pendiente su propietario. Estos montos se acumulan al punto que los dueños no pueden o simplemente no quieren pagar, valores que fácilmente suman miles de dólares. Por lo general no son retirados que tienen multas, no han realizado la transferencia de dominio, tienen dificultades al momento de demostrar la propiedad. Cuando hay temas de daños a bienes públicos, cuando hay heridos y cuando hay principalmente el tema de los fallecidos en estos siniestros de tránsito, si hay un proceso que los propietarios deben seguir. Y la situación se agrava porque no todos los automotores aplican para la chatarrización o para un proceso de remate, por lo que no se puede liberar tanto espacio. A los administradores no les queda más que acomodarlos como rompecabezas para que el espacio alcance para todos. Sin embargo, se trata de una sobrecarga que dificulta también la gestión y operación diaria.
de estos centros, naciendo aquí un problema administrativo de que muchos usuarios, sobre todo los que sí buscan retirar su vehículo, se quejan, la lentitud del proceso o el famoso papeleo para sacarlo. Por falta de quórum se suspendió la sesión del Consejo Metropolitano de Quito en la que el gerente del metro explicaba los detalles del fallido contrato para 4 subsistemas. Informa Diego Puente. Lastimosamente tenemos que clausurar esta sesión con mi pesar de costumbre que no tengamos el quórum debido. ¿Son de su bancada, señor alcalde? La sesión del Consejo Metropolitano de Quito terminó abruptamente. El alcalde Pavel Muñoz la suspendió luego de que los concejales de la Revolución Ciudadana abandonaron la sala y la dejaron sin quórum. Esto mientras se realizaban cuestionamientos al fallido intento de contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 4 subsistemas del Metro de Quito. Para el concejal Michael Aulestia, esto estaba planificado. La tarde de ayer habían sido convocados los concejales a una reunión en la Casa de los Alcaldes, probablemente para determinar esta estrategia. En la sesión se conoció que no se ha podido contratar a la empresa que haga el mantenimiento correctivo de 4 subsistemas, el de infraestructura que acoge talleres y cocheras, el de superestructuras que se encarga de las vías y túneles, el de sistemas electromecánicos, como el de control contra incendios, ventilación o bombeo de agua, y el de telecomunicaciones, que incluye megafonías, circuito cerrado de televisión y red de comunicación. Sobre este último punto, el concejal Andrés Campaña dijo que no hay soporte técnico de las radiocomunicaciones desde hace 8 meses. Poniendo en palabras textuales, en alto riesgo la operación de Metro de Quito. Durante la sesión, la gerencia del metro dijo que el proceso para contratar el mantenimiento se ha caído en 2 ocasiones. La primera porque el proveedor no presentó las garantías y la última por un problema con el sistema informático de contratación pública. Por lo tanto, de la empresa han salido 3 personas, ¿no es cierto?, por esta situación. A la falta de un contrato, el mantenimiento preventivo lo hace la empresa del Metro de Quito con 90 especialistas. Pero el modelo de gestión exige contratar una empresa. La decisión que ha tomado la empresa es ser muchísimo más exigente en el mantenimiento preventivo. Quiero decirle esto: si la recomendación técnica sería, me voy a inventar, ¿no es cierto?, hacer limpieza de las rieles 1 vez por semana, están haciendo 2 veces por semana. ¿Por qué? Para aumentar el preventivo y evitar correctivo, que sería el gran valor agregado de la empresa en la que se contrate. La gerencia del metro sostiene que los otros 9 subsistemas en los que constan los trenes y la infraestructura eléctrica sí tienen contratos de mantenimiento a largo plazo y se garantiza la seguridad de los usuarios. Por contratos de mantenimiento, el Metro de Quito ha pagado cerca de $67 millones. El proceso para contratar con una empresa para los otros 4 subsistemas desde el pasado 14 de agosto volvió a cero.